Bueno, buenas noches. Por aquí empezamos cumpliendo la promesa del tema en cuestión de este día. Ya hace 2 semanas que no hacemos misa con este día de hoy por tantas cosas que hemos tenido y prometí, a pesar del cansancio, que iba a hacer esto hoy y aquí se los voy a dejar a los que les interese. No sé si es mi psicología, mi visión del tema, del mundo en este momento, o justamente una inspiración espiritual, el hecho de escoger este tema, que es el diálogo que tiene Jesucristo con Nicodemo. Nicodemo es un miembro del grupo de los fariseos. En este momento de la historia habían dos grandes grupos, los fariseos y los saduceos. Los saduceos eran los sacerdotes del templo y los fariseos eran como los más beatos, los más, no quiero decirlo así, los más fanáticos del tema religioso. Pero este hombre, Nicodemo, parece que es un hombre bueno y parece que él, honestamente, se siente cautivado por la personalidad de Jesucristo y le cree honestamente que él es el Mesías o que él es diferente, que algo pasa en él. Es muy interesante, muy necesario degustar de lo diferente que es Jesús, sobre todo en esto que vamos a ver hoy. Entonces empieza un diálogo entre ellos donde Nicodemo le dice a Jesucristo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está con Dios. Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no vuelva a nacer no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Responde Jesús: de cierto te digo que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del espíritu. Responde Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús: ¿eres tú maestro Israel, no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos. Y no reciben nuestro testimonio, sino os he dicho cosas terrenales y no creen. ¿Cómo creerán si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el cielo, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es un diálogo interesante donde este hombre se siente cautivado por la persona de Jesús y le viene a decir que cree en las señales, y Jesús le da una especie de lección metafísica, diríamoslo así, o espiritista, totalmente. Y él se queda como en el aire. Y es interesantísimo diferenciar, entender que hay dos tipos de presupuestos, que hay dos tipos de caminos. Vamos a partirlo en dos. Yo creo que sí, que hay dos grandes tipos de caminos. Hay dos grandes tipos de senderos. Hay una lucha constante entre el cuerpo y el espíritu. Entre la preferencia, entre el protagonismo del espíritu o el protagonismo del cuerpo. Entre el protagonismo de lo animal que somos, también, o el protagonismo del ser celestial que estamos construyendo en este valle de lágrimas, o en este ejercicio, en este camino de la prueba. Esa guerra entre el cuerpo y el espíritu nos lacera muchas veces, y tal vez quizás lacere a los que nos rodean. Pero este es el punto de partida, la premisa, para poder entender todo este proceso maravilloso que describe Jesucristo con este juego de palabras. Para mí es un poema, ¿no? El Evangelio de Juan es realmente muy lindo. Entonces, muy poético. Entonces, este hombre le dice que sabe que ha venido de Dios
como maestro porque nadie puede hacer las cosas que él hace si no está Dios con él. Y Jesús le dice, de cierto te digo, que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y se refiere a un segundo nacimiento. ¿A qué se refiere? A otros tipos de presupuestos. Jesús están esperándolo, el pueblo judío, para que él con una escopeta mate al César y cambie la historia política y de sometimiento que sufrió el pueblo de Israel durante tanto tiempo. Y Jesús va más allá, levanta la parada, sube mucho más allá y se refiere a otro mundo. Y en otro momento, allá cuando hablaba con Pilatos, antes de ser crucificado, le diría, es que mi reino no es de este mundo. Porque Pilatos le dice, pero si tú eres rey, de verdad eres rey. Claro, esta es la razón por la que lo matan. Y él dice, sí, tú lo has dicho. ¿Y por qué si eres rey no viene tu ejército y te salva? Y él le dice, porque es que mi reino no es de este mundo. Vamos a hacer un paréntesis interesante para poder digerir, degustar bien este principio en breve. Yo tengo subrayado en el texto, que fue justamente, va por donde va, es el principio del tema. De cierto te digo que lo que sabemos, que de lo que sabemos hablamos y de lo que hemos visto testificamos. Es muy importante esto. ¿Cuántas veces no hemos presenciado, muchos de los que están viendo este video, de los que asisten a la casa, no hemos presenciado un milagro, un estupendo milagro? La salvación de una persona, la curación, el dinero que llegó cuando no esperaba que llegara, pero tenía esa promesa, o el día específico que coincide con el orisha en cuestión, o los números que coinciden. Es impresionante las cosas que me han pasado. Yo puedo contarles esto y ustedes seguramente cuando se los cuente, ustedes van a sacar conclusiones impresionantes, o que pueden tener las suyas, parecidas a esta. No es exclusivo, evidentemente. Todos estamos aquí, en este mundo, andando, y todos somos bendecidos. Entonces, yo con 13 años me voy a vivir, con 13 años, 12 años más o menos, de 12 para 13, me voy a vivir con mi abuela en la casa que construyó su padre, o sea, mi bisabuelo. Y en esta casa, yo llego como un niñito ahí. 2 años después más o menos, empiezo yo a trabajar el mundo espiritual. O a degustarme por eso, a trabajarlo no, a degustarme, a conocerlo, a tantearlo. Bueno, pues esa calle de la casa, que hoy es mi casa, o fue mi casa después, ya no, está mi madre ahí. La calle se llama Paco. Pero es que cuando usted va a las escrituras se llama Francisco la calle. Calle Francisco. Calle Francisco. Yo ni idea tenía de estas manifestaciones espiritistas, porque me alejaron de la religión de niño. Ni idea tenía de estas manifestaciones religiosas. Y la calle se llama Francisco. Pero el número de la casa es el 121. Yo tengo Coronado el Ekba. A ver, díganme ustedes a mí si en mi caso no es demasiado revelador, impresionante, definitivo, la señal de que la calle se llama Francisco y la casa sea número 121. Y yo no me doy cuenta de esto, yo no soy consciente de esto hasta años después de tener santo hecho. Porque andamos por la vida sin conciencia. No despertamos, como diría Antonio de Melo. Andamos dormidos y no leemos los signos de los tiempos. Aquí diría Jesús: de cierto digo que de lo que sabemos hablamos y de lo que hemos visto testificamos. Al final de los evangelios diría: vayan por el mundo, cuenten el evangelio, bautícenlos a todos en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, y hablen de lo que han visto y oído. ¿Cuántas veces, retomo el tema, no hemos visto un milagro, no hemos tenido una señal, y al cabo del tiempo se enfría el alma, o el cuerpo, o los dos, y olvidamos el milagro? O quizás, tal vez, no sé, le atribuimos ese milagro a la casualidad. Y es
un... para mí es una tremendo acto de mala educación y de mal agradecimiento. Pero honestamente es lo que repetimos constantemente. Y quiero remitirme a este fragmento para degustar lo que dejé en el aire allá adelante. Remitirme a lo que le ocurre al pueblo judío cuando huyen de Egipto. Están presos en Egipto, o están huyendo del faraón, llegan a la orilla del Mar Rojo. Aarón, el hermano de Moisés, tiene un bastón que Dios le había dado, él pone el bastón en el mar, oran, el mar se abre en dos partes, ellos pasan, imagínate tú, pasan por el medio del mar, por la arena, y el mar está, son dos murallas al lado, según cuenta la Biblia. Cuando ellos llegan al otro lado, la hermana de Moisés hace un cántico de alabanza, está en el libro del Éxodo, y el pueblo se regocija de alegría, una victoria rotunda. Es como cuando tú en tu vida lograste aquello que tú pediste, como cuando tu familiar se curó, como cuando tú lograste el trabajo que querías, como cuando tú cambiaste tu vida y tú te llenas de gozo. Pero estoy refiriéndome a un piñazo, a un milagro de esos contundentes, y tú te quedas como petrificado y nada más te puedes agradecer y lloras. Pero es que la historia, yo insisto, en la Biblia, aunque tengo muchos referentes, ustedes lo saben, o fuentes de alimentación, es la historia de nuestra salvación, es la historia del ser humano. Cuentan a través del pueblo de Israel, se cuenta la historia mía y tuya, la historia de todo ser humano, ese ser humano que es el mismo ayer, hoy y siempre, con más o menos desarrollo, ayer, hoy y siempre. Entonces, llegan al otro lado del mar, van andando felices, un cántico, pero al poco tiempo tienen hambre. Y el estómago apretaba. Y el estómago cuando aprieta. Y empezaron a arrepentirse de haberse ido de Egipto. Oye tú, trabajaban como esclavos y ellos olvidaron aquel estado deplorable, indigno de su vida como pueblo. Lo olvidaron y aún más se quejaron porque tenían hambre. Pero no solo eso, olvidaron el milagro del paso por el Mar Rojo. ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos pasa? No despertamos a la conciencia porque olvidamos el milagro. No mantenemos vivo el milagro. Por ahí diría Jesucristo: de cierto te digo que de lo que sabemos hablamos y de lo que hemos visto testificamos. Y cada vez que empieza una misa, yo pido que haya un momento de testimonios. Y la gente empieza a dar testimonios. Y es, bueno, evidentemente es didáctico, ¿no? Es con toda intención. Para que no olvidemos el testimonio. Es a veces, no triste, pero irreal que no tengamos un testimonio que contar. Yo recuerdo cuando empezamos el templo, el testimonio de Osman, y lo he contado varias veces, era que su vida estaba en el mismo trabajo con la misma mujer, que todo bien, pero no había nada material, no había nada en su vida que pudiera cambiar. Pero él tenía algo muy grande adentro que sentía. Sentía una alegría que adentro no se le quitaba, que no se le iba de adentro. Y esa es la experiencia de Dios. Amigos de mi vida, no permitamos que la depresión ahuyente la experiencia del milagro. Tenemos que revivir el milagro todos los días. Si fuimos partícipes de esa Pascua judía, si nosotros realmente pasamos por el Mar Rojo y experimentamos esa gracia, si tuvimos la dicha de poder demostrarnos a nosotros mismos y al mundo que hubo un milagro en mi vida, despertemos ese milagro. Tenemos que regresar a ese milagro y despertarlo. ¿Qué le pasa a una pareja cuando ya lleva mucho tiempo juntos y se aburren? Bueno, a todas las parejas le pasa. Si hay alguna por ahí que no la ha pasado, me lo cuentan y sería genial yo saberlo para añadirlo a mis apuntes. Bueno, pues tienen que conversar y tienen que crear estrategias. Tienen que renovar el amor. Tienen que regresar al principio y renovar el amor. Despertar nuevamente a esa pasión o ese amor del principio. Quizás no sea, a lo mejor es mejor, no siempre es mejor.
Cuando tú despiertas eso, tú regresas al principio, si es que todavía hay fuego. Bueno, pues lo mismo es la relación con Dios o con el mundo espiritual. Tenemos que avivar el milagro, despertar el milagro, y tenemos que contar aquello que sabemos, y hemos de testificar aquello que hemos visto y vivido. No somos proselitistas, pero tenemos que ser coherentes y tenemos que despertarlo en nosotros. ¿Y por qué? Hay una tendencia constante en el mundo a la depresión, a vivir constantemente bajo una depresión o a buscar razones para justificar la depresión. Y razones para cualquier cosa sobran en el mundo. Son muchos. Entonces, ¿por qué es importante para ti y para mí revivir el milagro? Para que, número uno, seamos conscientes que es posible para nosotros. Si vivimos el milagro una vez, lo viviremos 2 y 3 veces. Tenemos que despertarlo. Pero a lo mejor no lo viví yo, y lo vivió la al lado, la que me tocó en la silla al lado ese día, la señora vestida blanco con el pañuelo amarillo en la cabeza, y ella contó su testimonio y yo lo escuché, y yo pude ver en sus ojos, en sus palabras, en su ser, que estaba diciendo la verdad. Me llegó esa verdad y quizás me ericé, y me voy de ese día de la sesión o del encuentro con un conocimiento nuevo a nivel sensorial además, y con esperanza. Pero cuando usted empieza a digerir esa esperanza, cuando usted empieza a digerir ese sí es posible, usted está construyendo su milagro. Está fabricando su milagro. Está contribuyendo a que se ejecute definitivamente ese milagro en usted mismo. O sea, es fundamental contar, hablar de aquello que sabemos y testificar aquello que hemos visto y vivido, porque lo vas a revivir en el otro y lo vas a revivir en ti. Of course, cuando se dé la oportunidad. No se vayan con un micrófono ahora para la esquina a gritar cosas o imponerle su doctrina o su cultura a la gente. Bueno, usted hace lo que usted quiera, yo lo voy a hacer. El padre Liñán, respecto a este tema, sacerdote muy sabio, decía que ya la gente conoce a Dios. Ya hay iglesias en el mundo entero. Ya no hay que ir a la gente a hablar de quién es Dios. La gente conoce a Dios. Hay que actuar. Y yo recuerdo ese pasaje maravilloso de la vida de San Francisco de Asís, donde él le dice, lo he contado varias veces, a Fray León, que vamos a predicar. Y salen a predicar. Fray León va con él. Y salen en Asís, de una punta a la otra del pueblo. Y no se paran en ningún lugar. No le dicen nada a nadie. Y llegan al final y regresan. Y bien no hablaba. Cuando van llegando ya a San Damián, al convento, le dice Fray León, padre, le decían padre, ¿no íbamos a predicar? Y Francisco le dijo, sí, ya lo hicimos. Y Fray León le dice, pero ¿cómo que lo hicimos si no hemos hecho una palabra? Y Francisco le responde, pero ellos nos han visto. Y hay otra frase en el Evangelio, no se enciende una lámpara para ponerla debajo de la cama, se enciende para ponerla en alto y que ilumine a la habitación. Hemos de dejarnos ver como seres de luz. Yo me abochorno tremendamente cuando mancho la luz que hay en mí, cuando no soy un ser de luz. Bueno, me abochorno tan tremendamente porque soy un ser humano y eso es ego. Y me abochorno tremendamente sería ego. Pero es que quisiera, si lo logro, a lo mejor estoy aquí sentado allá y estaría allá por allá arriba. Quisiera todo el tiempo poder, es tanto el amor que uno recibe, es tanto el amor que yo he recibido del Legba, de Ochun, del mundo espiritual, de mis seres espirituales, por ende de Dios, de Jesús, el Hijo de Dios, el que hace posible que esta era exista, esta era espírita que estamos viviendo después de su resurrección. Entonces, es tanto el amor que tú experimentas que tú necesitas contarlo, que tú necesitas
que se te note. Que se te note. No es que hagamos proselitismo, no es que le estemos metiendo a la gente el santo por los ojos. No es eso, no es eso, no es eso. Es que se nos note la alegría de manejar y vivir unos presupuestos diferentes. Y aquí voy al principio que no terminé de explicar, donde le diría Jesús a Nicodemo: de cierto te digo que para entender estas cosas hay que nacer de nuevo. ¿De qué estamos hablando? Que cuando usted nace de nuevo, cuando usted deja de ser y nace de nuevo, se renueva, se te nota. La gente siente que es algo diferente, que ya llegaste a la perfección, que eres perfecto. No, hombre, no, ¿qué va? Mira, el día que lleguemos a la perfección, duraremos en esta encarnación el tiempo justo para que otros nos vean. Y después partiremos. Porque estamos en una época, en una temporada de aprendizaje. Dios quiera que tengamos salud y vida en esta dimensión para poder aprovechar todo este tiempo y no irnos sin que se nos quede nada pendiente. Porque si no, hay que volver a pasar esa prueba hasta aprobarla. En extraordinario, en el extraordinario, no sé. Hay que pasar la prueba. Significa entonces que dice que hay que nacer, y no entiende, pero ¿cómo yo voy a nacer de nuevo? Y Jesucristo le dice: nacer del Espíritu, del agua y del Espíritu de Dios. Ave María por Dios. Dice que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿Y de qué estamos hablando aquí? De que algo ha de haber en nosotros que se nos note. Porque estamos trabajando con unos presupuestos que no son de este mundo, que son del mundo de Dios. Quiere decir que hemos nacido del agua del Espíritu de Dios. Pero somos cuerpo, somos carne. Y nos hace falta, como el pueblo de Israel en el desierto, aún después de la Pascua, aún después del milagro grande, pan para comer. Nos hace falta agua para beber. Nos hace falta un lugar para dormir. Porque cuando estas condiciones empiezan a faltar, cuando estas condiciones empiezan a ser deplorables, empiezan a atentar indirecta o directamente contra el espíritu. Y entonces el ser humano empieza a dedicarle mucho tiempo a lo que no es importante, porque lo elemental para vivir no lo tiene. Hay dos casos: la gran mayoría de la humanidad y los místicos. Los místicos eran místicos, podían vivir en un latón como Diógenes y tenían un nivel de espiritualidad magnificada y eran felices, hiperfelices, y transmitían esa seguridad y felicidad al entorno que tenían. Pero la gran mayoría de la gente, ¿qué pasa en Cuba? ¿Qué pasa en Cuba? No hay una intención ingenua, no hay ingenuidad en ese gobierno. ¿Qué hacen los cubanos? Se pasan el día entero buscando el pollo. Están pendientes atrás del pollo. Porque el pollo es lo que hay. Si usted está de las 12, 8, 9, 10 horas que esté en el día despierto, buscando el pollo para poder comer algo, usted no va a dedicar tiempo a la oración. ¿Usted qué va a pensar en la filosofía del bien común? ¿O usted qué va a hacerme caso en esto? Está buscando a ver cómo yo, a ver si yo te mando por aquí, por la cámara, un pedazo de pollo. De ahí diría Teresa de Jesús que con la barriga vacía
no se puede rezar. O sea, hay condiciones elementales que nos hacen falta. Porque hay una guerra entre el cuerpo y el espíritu. Hay una guerra. Hay un enfrentamiento entre las pasiones y la libertad total del espíritu. Ave María, por Dios. ¿Cuántos místicos, cuántos santos, todos los seres humanos de la historia? Diría San Pablo en una de sus cartas, lo leí hace unos días. 3 veces le he pedido al Señor que me libre de este aguijón y 3 veces me ha dicho, te basta mi gracia. Y este es el recorrido y de esto se trata. Se trata de esto. Se trata de el conocimiento que va alcanzando el espíritu y el protagonismo que va alcanzando el espíritu sobre el cuerpo, sobre la materia. Diría el dietista Fran Suárez, que Dios lo tenga en la gloria, diría, el cuerpo es el carro y el espíritu es el chofer del cuerpo. Y el carro, si va para donde quiere ir, te fastidia. A no ser estos que sacaron ahora que se manejan solo, pero que igual tienen sus cositas. Hace falta un conductor, ese eres tú. Pero es que tú a veces no te puedes dejar, no te dejas llevar por el cuerpo porque esa guerra hay. Yo les pido que no se desesperen, que nadie se desespere. Estamos en un proceso de aprendizaje y de conocimiento. Y el espíritu va a ganar la batalla. Seguro que sí. Pero este tema de hoy, allá voy, y dirán ustedes, al fin. Este tema de hoy tiene como objetivo darles un tip para que el espíritu tenga recursos y poder ganar esta batalla contra las pasiones. Testificar. Mantener vivo el milagro. El milagro tiene que estar vivo. Cuando se vaya durmiendo, que me olvide de él, recordarlo, grabarlo. Grabar el itá. Grabar la misa. Revivir ese momento. Redescubrir ese momento. Una vez más. Me hace viajar en el tiempo a ese instante del milagro y me despierta la fe. Y por supuesto, me carga las pilas y mueve las energías para que se dé el próximo milagro. Cuando llegue el momento, vamos a tener un libro de testimonios. Estoy proponiendo que se haga un libro de testimonios. Un libro. Estoy escribiendo un ensayo sobre el trance, que va a ser un ensayo. Ahorita sale una enciclopedia, porque no, es muy largo. Y en ese ensayo sobre el trance estoy contando mi experiencia con el trance, mis testimonios, tanto en mi vida personal como en personas que he visto en trance. ¿Qué ocurre? ¿Qué es eso? Y ahí voy a aprovechar y contar muchos testimonios que quisiera que quedaran en la historia. Y tenemos que contar cuántas cosas. Muchos de ustedes tienen muchas cosas que contar al respecto. Tenemos que revivir el milagro. Si ese milagro ocurrió en mi vida, ¿por qué tengo que ponerme bravo hoy y perder la paciencia? ¿Por qué me desespero? Si se acabó el dinero, si se acabó lo otro. ¿Por qué me desespero? No me voy a desesperar. Voy a confiar en ese momento que se dio el milagro. Voy a confiar. Porque el milagro regresará. Si yo regreso a ese estado o me perpetúo en el mismo. Hay una guerra entre el cuerpo y el espíritu y hemos de buscar recursos para darle armas, no sé, una escopeta o unos cañones al espíritu para que él se defienda frente al cuerpo y pueda más rápido llenarse del conocimiento y ganar esta batalla. No son antagónicos, no es que sean antagónicos, es que el cuerpo quiere preservarse y si por casualidad descubre los placeres de manera magnificada, peor aún porque se vicia o se enreda en el camino, para no entrar en ningún detalle. Y entonces le hace la tarea más difícil al espíritu. Amigos míos, mantengamos vivo el amor por el mundo espiritual. Mantengamos despierto el espíritu. Y entonces, de esa manera, definitivamente, yo creo
siento, creo que puedo asegurar que podremos entonces haber nacido del Espíritu, porque lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y ahí sí conoceremos la felicidad absoluta que viene del mundo espiritual, definitivamente. Y esa felicidad absoluta es el camino o es la lucha de esta casa y de todo lo que hacemos. Regar hermosura en este mundo. Pero ¿cómo regar hermosura si nosotros no somos hermosos? Bueno, pues llenarnos de hermosura, de felicidad, de regocijo, para poder seguir inundando el mundo de esperanza, felicidad, regocijo y hermosura. Y para ello es elemental mantener viva la llama del milagro que un día ocurrió en mí. Que Dios les bendiga y espero que mi cansancio no haya atentado contra el feliz desarrollo de estos maravillosos textos y de este tan bonito tema. Hasta mañana. No, hasta el domingo, que tenemos un Wiro. Bye.